Hoy vamos a sumergirnos en algo realmente especial. Va a ser extra espeluznante porque vamos a explorar películas de terror de Singapur. Eric Khoo es uno de los pioneros que revivió el cine de Singapur y el creador de la serie de terror The Home Box Office Folklore. Y Mike Milwan es el director, productor y ahora el hombre detrás de una nueva película de terror, Orang Kukan. Sí. Bien, empecemos desde el principio, ¿de acuerdo? Eric, cuando eras niño, ¿hubo alguna historia de terror o momento en particular que realmente se te haya quedado grabado? ¿Qué te inspiró a querer contar películas de terror? Creo que fue mi madre porque le gustaban las películas de terror. Cuando era niño, ella llevaba a mi hermana y a mí al menos una vez a la semana a la función de las 4 de alguna película de terror. Pero además mi mamá tenía muchas historias porque sí creía en, ya sabes, los espíritus. Y siempre me contaba la historia de que había un espíritu viviendo en el árbol de plátano. Y si tomas un clavo y lo clavas en el árbol, le atas un hilo, lo llevas hasta arriba y lo pones debajo de tu almohada, soñarás que ella viene a ti para suplicarte que quites el clavo. Así que, de hecho, donde vivía había un árbol de plátano, así que siempre lo miraba, como pensando, ¿debería clavar un clavo en el árbol de plátano? Pero tenía un poco de miedo, así que nunca lo hice. Y yo creo que, ya sabes, como ella era tan supersticiosa, siempre me hablaba también de la magia negra. Cosas que eran muy aterradoras para un niño pequeño, como la sangre de la menstruación, ya sabes, Nasi Kang Kang. Porque creo que en esta parte del mundo, ¿verdad? Tenemos muchos tipos diferentes de supersticiones, ¿no? Y también si hablas de fantasmas de bebés, como Yonkao, Kwai Tai, Toyo, ya sabes, y si lo ves en el sudeste asiático, ¿verdad? Hay todos estos diferentes tipos de variaciones del fantasma bebé, el Kwai Tai, ¿verdad? Porque los vietnamitas tienen su propia versión y todas son un poco diferentes, ya sabes, porque supuestamente proviene de un embrión, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, los tailandeses tomarían un bebé muerto, extraerían el aceite de la barbilla y lo guardarían en un recipiente de vidrio. Según se dice, los vietnamitas tomarían un feto y lo cortarían en partes. Tienes la cabeza, el torso, brazos y piernas y los ponen en frascos diferentes. Con un solo bebé creas varias entidades diferentes. ¿Pero distintas partes tienen distintos propósitos? Supuestamente, es solo una cosa completa. Es esto. Entonces, todavía harán lo que quieras. Es solo que, ya sabes, cuando lo piensas, no sé quién creó estas historias. Pero a veces, supongo que en Singapur, si hablas con muchas familias malayas, te dirán, sí, el Toyol no robaría mi dinero. Solo recuerdo que tenía este anuncio, una chica malaya joven, y estábamos haciendo algo paranormal. Y luego hablamos del Toyol. Ella dice, sí, hay uno en mi casa. Y le gusta robar billetes de 50, así que en casa, ¿verdad? Entonces todos acuerdan guardar solo billetes de 10. Cuando hablé con un dueño de casino, decía que tienen que poner muchos dulces afuera del casino. Porque estas cositas entran ahí, juegan a las cartas. Y sabes, yo lo encuentro todo muy fascinante. Y especialmente viniendo de esta parte del mundo. Es casi como cuando ves al mundo occidental, no tienen tantos tipos diferentes de espíritus. No es tan aterrador. Sí, porque aquí tenemos como la puntiana. ¿Sabes? También está Penangal. Muy exótico, ¿verdad? Muy exótico. Parece que tenemos varias variaciones. Porque como el Penangal, cuya cabeza vuela con las entrañas. Entonces, si tienes Filipinas, Malasia, Tailandia, o sea, hay variaciones del kuntilana, ¿verdad? En cada región del sudeste asiático. Así que incluso si tienes a un espectador tailandés que ve un kuntilana indonesio, hay un reconocimiento de que saben qué es esto, ¿verdad? Y por eso creo que hay un folclore temático que viaja por todo el sudeste asiático. Como dijiste, si vas, ya sabes, Occidente también tiene los suyos, ya sea el vampiro, el hombre lobo, o sea, hay diferentes versiones, ¿verdad? Así que creo que ahí es donde en Asia tenemos este tipo de conexión entre todos los diferentes países, especialmente como Indonesia. Porque el kuntian, eso es como una puntiana. Pontiana, kundilana, ok, ya sabes, pochón, toyo, ¿verdad? Entonces también están las hermanas y los primos, ¿verdad? De la variación, ¿cierto? ¿Y tú, Mike?
¿Hubo alguna película, escenario o momento espeluznante que sembrara en ti las ganas de contar historias de terror? Bueno, siempre me ha fascinado el terror desde niño porque como que tenía un entusiasmo similar cuando era joven, como Eric, cuando su mamá lo llevaba a ver películas de terror. Mi mamá me llevó a la capital para ver Evil Dead cuando tenía como 8 años, ¿verdad? Y yo estaba como, creo que en ese momento ella realmente no sabía que era Evil Dead. Y fuimos a verla y mi mamá solo dijo, esto es muy tonto. Y yo estaba tan aterrorizado y fascinado. Y ella seguía diciéndome, no es real, no es real. Ay, no. Entonces, como que tenía esta fascinación con eso, pero crecí, yo iba a la escuela en Inglaterra, siempre regresaba en las vacaciones y crecí en esta isla Batam, ¿verdad? Y ya sabes, mi papá estaba desarrollando hoteles y resorts, estábamos construyendo cosas ahí. Y en ese tiempo no había mucha gente en la isla. Pero siempre me fascinaba, como que me sentía atraído por eso, porque encontraban cuerpos enterrados en, ya sabes, cuando estaban cavando los cimientos, encontraban como tumbas y cada vez que encontraban las tumbas tenían que traer a estas personas para averiguar, ya sabes, quiénes eran esas personas. Y eran como, o sea, todas eran tumbas antiguas, no eran, ya sabes, tumbas recientes. Pero había una historia de esto y la gente venía y rezaba. Y había estas historias y ya sabes, te sentabas con los dukuns o los chamanes, ellos te decían, ya sabes, ok, este lugar ahora está bendecido, y uno escuchaba esas historias y todos quedaban fascinados con lo que decían. Y esos cuerpos, una vez que los encontraban, los volvían a enterrar. Y entonces te hace pensar que, caray, aquí hay muerte, tal vez hay muerte en todos lados a donde vas. Así que fue como otra experiencia. Y viviendo en la isla, pasabas por una aldea y había un funeral, como que alguien acababa de morir y el cuerpo estaba afuera y veías cuerpos sin vida y a veces llegaban a la orilla y ya sabes, creces con eso, ¿no? Y toda esta conexión con la muerte, ¿no? Se vuelve muy real, ¿verdad? Y también con los espíritus. Yo nunca fui creyente de los espíritus. Me encantaba ver películas de terror, películas de fantasmas, pero simplemente nunca creí que fueran reales. Pero hasta que a veces realmente sientes esto, ¿no? Realmente sientes algo y lo conectas con el más allá. Y entonces hay una conexión que, aparte de obviamente aprender más sobre el folclore y la dinámica interesante con todo lo que hay en ese folclore, está la conexión con la muerte, ¿verdad? Así que mi interés era esa conexión con la muerte y siempre sentí como que quería hacerlo. Ya no tenía miedo. Está bien, ya había experimentado encuentros con fantasmas, cadáveres, ya sabes, circunstancias trágicas, ya sabes, una vez que lo ves como que te atrae más. No es una fascinación morbosa, pero te vuelves más cómodo con la muerte, ¿verdad? Y eso fue lo interesante, como el atractivo de ese mundo de horror y lo sobrenatural, ¿verdad? Creo que es muy interesante cómo ambas están intrigadas y de hecho fueron a estudiar más sobre eso desde jóvenes, porque podría haber sido al revés, como que ambas quedaran traumadas por eso, ¿sabes? Sí, porque los niños no saben manejar el miedo, pero ustedes dos se interesaron mucho. Sí, creo que cada quien tuvo su propia reacción ante eso. Y luego, cuando nos conocimos mucho después en la vida, ya sabes, como que nos presentaron y ambos estábamos fascinados con el cine. Y ya sabes, Eric es un cinéfilo fantástico y muy conocedor y ya sabes, me animó mucho a hacer películas. Compartimos esa conexión, ¿verdad? Desde entonces siempre ha habido risas e historias, ya sabes, escuchamos historias y alguien contó cosas distintas. Pero también hay una creencia real, o sea, nosotros lo creemos, ¿verdad? O sea, ya sabes, Eric es muy supersticioso y cada vez que lo invito a mi Batam, él pregunta, ¿en cuál me voy a quedar? Ya sabes, es como, está bien, no te vas a quedar en la embrujada, te vas a quedar... ¿Está cerca del árbol donde está el espíritu viviente arriba, sobre las cabezas de las personas? Entonces, o sea, siempre tenemos esta conexión, ya sabes, cuando él viene a Batam y yo siempre me aseguro de que él esté bien, que esté en el mismo lugar. Sí, ¿cómo te aseguras? Sí, o sea, hay algunos lugares que, ya sabes, porque Eric es muy sensible, ¿verdad? Y hay personas que son sensibles, pueden percibir cosas, ¿no? Y hay personas que simplemente están totalmente desconectadas, no tienen eso, ese interruptor está apagado, no ven nada, no sienten nada y está bien.
En algunos lugares pondría personas con el interruptor apagado y otras con el encendido, ¿cierto? Y ellos sentirán algo o no lo harán, ¿sabes? Y ahí es donde creo que Singapur se ha desarrollado tanto a lo largo de los años que puede que no lo sientas. Es como... Porque se parece mucho a las zonas rurales de Batam. Sí, es muy rural, estás en la naturaleza, estás junto al mar, estás, ya sabes, justo ahí en el entorno natural. Así que estás más conectado con lo que hay ahí y tal vez con lo que hay ahí, que es verdad. Porque estaba filmando un episodio para Folklore, esta serie de antología de Homebox Office, ¿verdad? Y teníamos algo especial, como el hombre de la lluvia, ok, así que es un poco como un bomo y él detendrá la lluvia, ¿verdad? Filmamos ahí 3 días y medio y la mayoría, como el 80%, eran tomas exteriores. Con este bomo parecía que las nubes de tormenta se acercaban, pero nunca llovía. Sin embargo, el último día sí llovió fuerte, como si ya no pudiera controlarse la lluvia. Pero hubo otra noche interesante cuando estábamos filmando en una especie de zona boscosa y algunos del equipo estaban bromeando y todo eso, ¿verdad? Y luego él se acercó a mi productor y le dijo, dile a todos que tengan cuidado con lo que dicen porque ahora hay muchos espíritus aquí y no están contentos. Oh. Bien, así que todos como que se callaron un poco y se comportaron. Pero el que estaba haciendo mucho ruido, uno de los actores, se tropezó y se golpeó la cabeza. Y te digo, corrí desde mi sistema de video, ya sabes, para asegurarme de que estuviera bien porque llevaba una peluca, pero por suerte estaba bien. Así que a veces pienso, ya sabes, donde sea que vayas. Y hemos hecho muchas producciones, o sea, cuando produje la película Liang Popo, estábamos filmando en una zona extraña, ¿verdad? Eso era muy antiguo. En cierto momento el equipo decía que había algo allá arriba y que debían tener cuidado. Así que no importa si estás haciendo terror o lo que sea, creo que simplemente tienes que ser consciente donde sea que estés. Y hay una especie de respeto, porque incluso la del 81, ¿verdad? Es divertida, pero hubo cosas que sucedieron durante la grabación, ya sabes. Bastante espeluznante. Por favor, cuéntanos más. O sea, como que nosotros tenemos un estudio, grabamos mucho en el estudio y grabamos hasta muy tarde y como que pierdes la noción del tiempo porque todo está oscuro y ya sabes. Entonces, hay momentos en los que sientes que estás ahí con no solo los actores o cuando hay un descanso, estás en el... Sí, irónicamente, es como si fuera una casa embrujada. Como que sientes que hay otro tipo de sensación, ¿sabes? Donde se siente más frío, se siente, ya sabes, sientes que alguien más está ahí contigo. Pero también hay otras situaciones extremas donde recuerdo que cuando estábamos filmando Half Worlds y como siempre filmábamos de noche, la gente estaba cansada. Pero todos estaban siendo poseídos, ¿verdad? Sí, entonces como que estaban siendo poseídos y estábamos haciendo otra producción con una coproducción australiana al lado, en otro foro de sonido. Así que cuando salían a tomar un descanso para fumar, había personas en el suelo como convulsionando. Y ya sabes, y como que el Dukun tenía que ir y rezar para expulsar a los espíritus. Ellos estaban temblando en el suelo y estos miembros del equipo australiano salían, estaban fumando su cigarro y decían, Mike, ¿vemos, no vemos? ¿Qué hacemos? ¿Esto es normal? ¿Cómo? O sea, nos va a pasar a nosotros. Es como, amigo, está bien, es parte de la cultura. Así que es como una infección. Puede ser infeccioso, o sea, desde un punto de vista psicológico, ¿sabes? O puede ser algo que realmente está ahí, ¿no? Pero ya sabes, teníamos al equipo australiano que realmente no estaba tan afectado, pero luego tenías a nuestro equipo que como que cada día sí y cada día no, alguien se estaba poseído, ¿no? Lo dices como si fuera algo muy casual. Sí. Es porque lo enfrentamos y está ahí, pero es parte de la vida, ¿no? Y es como cuando le explicas a alguien de fuera, es como, ¿esto es normal? Yo digo, sí, es normal, porque vemos muchas cosas, ¿no? Y ya sabes, cuando te posees o ves cosas, pero viniendo de Indonesia, también ves muchas cosas raras. O sea, yo he estado en un exorcismo, he estado en un lugar donde un tipo estaba tan enfermo y los doctores no sabían qué era, y luego fue con un curandero. Y él sacó un pedazo de metal de su garganta y alguien lo había maldecido porque había hecho algo malo o lo que sea. Vi eso con mis propios ojos y pensé, ¿esto es magia? ¿Son trucos? No lo es, ¿verdad? ¿Es real?
pero todos lo creen y me hicieron creerlo a mí también. Y este es el ambiente de donde cuando hacemos películas y el cine y el ambiente en el que lo que hacemos, el contenido se consume tan fácilmente y es amado, ¿verdad? Y apreciado y creído, ¿no? Así que de aquí venimos, de este ambiente. No puedo digerir cuando Mike dice eso como, oh, estar poseído es solo parte de la cultura, parte de tu vida, que es tan casual. Entonces, Mike, sabemos que tienes una nueva película llamada Oranguican. Está mezclada con historia de tiempos de guerra y horror folclórico. Así que solo quiero preguntar, ¿cómo se te ocurrió la idea de tener una criatura parecida a un pez? ¿Y por qué quieres construir una historia alrededor de eso? De hecho, esta historia vino de Eric primero, ¿verdad? Me refiero al Oranguican porque, ya sabes, también somos grandes fanáticos del folclore malayo, ¿verdad? Entonces, Oranguican, Orang Miña, ya sabes, es como este folclore malayo que de hecho otra vez se remonta a estas criaturas temáticas universales que realmente resuenan en todo el mundo, ¿verdad? Ya sabes, entonces, criatura de la Laguna Negra, eso fue como en los años 50 hecha en Estados Unidos. Así que esta criatura, hombre pez, la ves aparecer en la cultura pop, en el cine de todo el mundo, ya sabes, Europa, y luego en Asia. Luego lo combinas con avistamientos, como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial. Hubo una patrulla japonesa y avistaron este tipo de criatura, hombre pez, en Indonesia. Entonces, todas estas historias, ¿verdad? Entonces, supongo que lo que pasó fue que Eric estaba desarrollando este proyecto, vino y me dijo, mira Mike, tengo este concepto, ya sabes, ¿qué tal si es en Indonesia o algo así? Ya sabes, cuando escribes algo, lo juntas. Así que a mí me pareció muy fascinante. Esto sucede en Indonesia y está vinculado al folclore. Y la criatura del hombre pez es como algo universal también, universalmente entendido. Así que armamos este proyecto, yo lo escribí y trabajé con Eric en desarrollarlo y de ahí salió ese concepto, ¿verdad? Sí, pero mezclando la guerra y ya sabes, el mito juntos, ¿verdad? En realidad es algo muy intenso. ¿Tuviste alguna experiencia extraña en el set mientras filmaban? En esta no. En esta no tanto, porque creo que fue, nosotros filmamos, obviamente la serie toma lugar mucho en esta isla, así que realmente fuimos a la locación. Sí hubo algunas, de hecho, cuando tuvimos el incendio y todo eso, ¿verdad? Eso... Esa cascada. Sí, la cascada. Había... Explícalo de la cascada, sí. Sí, entonces nosotros, entonces en cada lugar al que vamos cuando filmamos oramos, ¿verdad? Y oramos, y ciertos lugares tienen reglas, ¿verdad? Así que no filmes después de la medianoche porque es demasiado perturbador para el ambiente, la paz y los espíritus. Y entonces este lugar tenía una regla donde esta cascada es una cascada hermosa, y era una cascada de montaña, y era un lugar muy espiritual. La gente va y reza ahí. Entonces estos tipos nos dijeron, miren, dejen de grabar a las 11 y reanuden a las 12, ¿de acuerdo? Pero entre las 11 y las 12 no graben, ¿está bien? Así que hacíamos eso todas las noches, como a las 10 con 55, 50 parábamos. Pero era como una de las últimas noches en las que necesitábamos seguir, pero entonces como a las 10 con 58 paramos. Pero luego lo que pasó fue que alguien quería probar la pistola de bengalas y había una pistola de bengalas que tenía que dispararse al aire para ver cómo se veía, así podríamos grabarla y luego caería en una zona muy segura. Así que la disparó a las 10, eran como las 10 con 59 o algo muy cerca de las 11. Y esa bengala subió y se dividió. Y se fue de regreso a la selva, a la montaña detrás de nosotros, detrás de la cascada. Y estaba seco y aterrizó. Y pensamos, luego se apagó. Entonces pensamos, oh, está bien, sabes, tuvimos mucha suerte, sabes, son las 11 en punto, está bien, todos dejaron de trabajar, así que nosotros también paramos. A las 11:05, 11:10 empezó un incendio, ¿verdad? Dios mío. Era un parque nacional, ¿verdad? El incendio comenzó a extenderse y pronto el fuego se propagaba por todas partes. Todo era solo una llama enorme. Y entonces todos nosotros subimos allá a la colina, a la montaña. Simplemente empezamos a tratar de apagar el fuego, así que al final pasamos toda la noche, por suerte logramos apagar el fuego. Pensé que esa noche iría a la cárcel porque, ya sabes, es un parque nacional y yo lo estaba quemando.
Debo llamar a Eric al día siguiente desde la cárcel. Él diría, por favor, sácame de aquí o algo así. Como dicen, a veces uno se pasa y falta al respeto. Porque se supone que no debes hacerlo. No se supone que debas presionar. Cuando la gente te dice, solo muestra algo de respeto por el lugar, solo dejo de grabar a las 11 y no hago tonterías, ¿verdad? Y nuestra intención nunca fue la mejor, ¿verdad? Creo que solo algunos chicos dijeron como que solo... Inténtalo. Solo intentémoslo, todo estará bien. Cuando haces eso, es como si la naturaleza y los espíritus tuvieran su propia forma, tienen su propia manera de decir, no se metan con nosotros, ¿verdad? Esto es lo que pasa, ¿verdad? Y eso es todo. Sabes que, quiero decir, tuvimos mucha suerte de salirnos con la nuestra en cosas así. Y ya sabes, pero cada producción tiene sus desafíos, ¿verdad? Quiero decir, aquí tuvimos nuestros desafíos. Por supuesto, Orange Chicken, hubo ciertos momentos que fueron bastante aterradores. Y ya sabes, y preguntaste por qué la Segunda Guerra Mundial, y creo que en la Segunda Guerra Mundial hubo muchas circunstancias trágicas. Fue un periodo, ya sabes, en el que la humanidad realmente fue puesta a prueba. Y esta historia trata, al final del día, la ironía es quiénes son realmente los monstruos, ¿eh? Son los monstruos, son las criaturas que encontramos que han estado viviendo ahí por miles de años y que no han, ya sabes, no han molestado realmente a la humanidad, pero ¿es la humanidad el monstruo? ¿Sabes? Esa es la pregunta que plantea la película, y el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial era como un fondo adecuado, ya sabes, para mostrar esto, para simbolizarlo, sí. Sí. Quiero preguntarles tanto a Eric como a Mike si tienen alguna película de terror local o regional que realmente los haya impresionado, ya que estamos hablando de películas, ¿saben? O incluso alguna película que los haya hecho pensar, ojalá yo hubiera contado esa historia en su lugar. Local. ¿Películas de terror locales o regionales? Bro, ¿tú qué piensas? Sabes, siento que en Asia, ¿no? Contamos algunas de las mejores películas paranormales, ¿verdad? Pero si ves, creo que en la historia reciente, lo que fue realmente grande e importante fue El Aro y Agua Turbia. Sí. ¿Verdad? Porque en realidad los japoneses son conocidos por hacer muy buenas películas sobrenaturales, como en los años 60 y todo eso. Sí. Después entraron en todo esto de hacer películas slasher, ¿verdad? Y creo que el gobierno estaba bastante preocupado porque había asesinos seriales tratando de imitar estas películas tan sangrientas. Así que los japoneses dieron un paso atrás y decidieron volver a películas de terror sobrenatural, paranormal, mucho más simples. Y entonces surgieron películas como Dark Water, La Maldición, y todas estas películas le mostraron a Asia o al sudeste asiático que era posible hacer películas paranormales con muy poco dinero. Sí. Y eso inspiró a cineastas de Tailandia a hacer Shutter. Y si ves el sudeste asiático ahora, yo diría que uno de los países que está sacando el mejor horror es Indonesia. Porque como dices, ¿verdad? Realmente es como una forma de vida. Hay ese respeto por el otro lado, ¿no? O sea, hablas con un cineasta tailandés y le preguntas, ya sabes, ¿crees en los fantasmas? Y él te dirá, ¿crees en las artes blancas o en las artes oscuras? Es un hecho, ¿de acuerdo? Quiero decir, vas a lugares, como ciertos lugares en Tailandia, y sí sientes algo, ¿verdad? Y realmente adoran, como al Buda de 4 caras. Quiero decir, Bali también tiene su propio tipo de vibra, ¿verdad? Sí. Entonces, en realidad, mucho del cine, o sea, bueno, yo crecí con cosas como los escapes, ya sabes, el horror occidental, sí. Pero ahora creo que el horror realmente emocionante es el de fantasmas sudamericanos, español y asiático. Oh, ¿español? Español. Ellos sacan algunas de las mejores películas sobrenaturales. Hay una llamada El Orfanato y trata sobre una especie de escuela para niños, pero hay apariciones. Y creo que este tipo de películas, ¿verdad? Lo bonito también es que todas tienen bajo presupuesto, por eso las llaman películas de serie B o algo así, ¿no? Pero creo que el director de este tipo de películas realmente tiene que pensar fuera de lo común, como en la película Evil Dead. Esa fue dirigida por Sam Raimi, quien tenía solo 22 años. En ese entonces no existía el Steadicam, así que tomó una mesa de centro, más o menos con 2 patas, la amarró a su cintura con un cinturón, puso la cámara de 35 milímetros, la aceleró y bajó caminando por la colina.
Sí. Y tienes esta toma de velocidad increíble, ¿verdad? Así que estos tipos, de verdad, son muy ingeniosos, muy creativos y luego hacen películas más grandes. O sea, ya sea que se trate de James Gunn o ya sabes. Y creo que para mí, si siguiéramos en la industria, especialmente viniendo de esta parte del mundo, Sí. lo sobrenatural, ya sabes, es muy válido. Sí. Digo, incluso mira a directores como James Wan, ¿verdad? Mm. Él hizo la película La Noche del Demonio con 1 millón y recaudó 90 millones. Sí. Así que la proporción de ganancias, Eso es muy aterrador, Insidious. sí, sí. Estaba asustada. Me encantan las películas de terror, pero tengo miedo. Entonces, cuando ves Sexto Sentido, ¿verdad? No hay muchos efectos, pero todo está en la forma de contar la historia, ¿verdad? Y los ángulos y el diseño de sonido. ¿Y tú, Mike? No, lo mismo, creo que, ya sabes, crecí viendo todo tipo de cosas, ya sabes, Poltergeist, ya sabes, y también las películas de criaturas como La Cosa y La Mosca, ya sabes, esas películas como las de zombies y las de criaturas, te asustan un rato, pero no se quedan contigo. Ya sabes, no es como que no puedas dormir, porque claro, en ese momento, ya sabes, son emocionantes. Es un tipo diferente de género, ¿sabes? Comparado con lo que estamos hablando, como por ejemplo, creo que una de las películas como El Aro, ya sabes, te quedas pensando en ella. ¿Se te mete en la cabeza? Sí, se te mete en la cabeza, ¿verdad? Y creo que cierto tipo de cineasta, cierto conjunto de habilidades que uno necesita tener para poder afectar psicológicamente a alguien más, ¿verdad? O sea, puedes bombardear a cualquiera con imágenes viscerales de asesinatos y cortes y ya sabes, maquillaje y efectos. O sea, eso es una cosa, ¿no? Pero también hacer algo muy simple y lograr que alguien realmente sienta terror psicológico por algo muy sencillo, que llegues a tu casa en la noche, estés solo y estés a punto de ver la tele y pienses, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Sabes? Como, ¿me pasará eso a mí? ¿Verdad? Después simplemente no puedes dormir y te quedas inquieto. Eso es una habilidad, ¿no? Y creo que, sabes, poder hacer eso es un logro, ¿no? Así que como cineastas, si pudiéramos lograr eso. Así que, ya sabes, podemos ver muchas películas tipo slasher, ya sabes, y películas sangrientas solo por el simple hecho de la sangre. Y es como, ¿cuánto más puedes exagerarlo, verdad? Pero en realidad, películas especiales de fantasmas sobrenaturales no hay tantas. No, Pero cuando pueden hacerlo es habilidad. sí, habilidad, es habilidad. Por ejemplo, después de ver la película, no te atreves a tomar el elevador sola, usar las escaleras, dormir con las luces apagadas, ni bañarte con los ojos cerrados. Sí. Esos momentos que de verdad asustan a la gente. Eso es, eso es. Creo que ese es el mejor efecto que podríamos lograr. Que alguien años después regrese contigo y te diga, vi esa escena que hiciste, todavía te sientes muy orgulloso, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Pero creo que esa es una habilidad diferente a reunir a un montón de zombies en una habitación y atacar a alguien. Y entonces lo disfrutas, ¿verdad? Pero después de un rato lo olvidas, ¿verdad? Entonces, mirando hacia el futuro, ¿hay algún mito, escenario o tipo de historia de terror que ambas sientan que Singapur aún no ha explorado completamente y realmente debería hacerlo? Solo me habla de una de sus últimas producciones. Oh, sí, es algo que estamos haciendo en Indonesia. Indonesia está haciendo muchas películas de terror y están muy basadas en el folclore indígena, ¿verdad? Como el Toyo, Contiana, Pochang, todo eso. Pero estamos haciendo algo un poco diferente porque hay una gran diáspora china en Indonesia y la diáspora china, ya sea que estés en Surabaya o Yakarta, celebran el mes de los fantasmas chino, ¿verdad? Sí. Y sí, tenemos este proyecto que realmente trata sobre una casa vacía, ¿verdad? Y se llama Casa Vacía. Pero trata sobre una historia en la que esta chica es contratada por una familia para cuidar a su abuela, que está enferma, y ella cuida de esta abuela. Ella está ahí todos los días, la cuida, escucha historias de los viejos tiempos, y realmente tendría esta relación con ella. Después ella empieza a ver cosas en la casa. ¿Será porque la abuela le cuenta historias de su pasado y una tragedia, y por eso ve algo? Y luego al final ella realmente se involucra en la vida de esta abuela y realmente se preocupa por ella, pero luego algo no está bien con eso. Un día ella regresa y la casa está vacía. Después se entera de lo que le pasó a la abuela.
Todos dicen, ella nunca estuvo ahí, ha estado muerta todo este tiempo, ¿verdad? Ya sabes, entonces es como, ahí está la historia, donde la premisa es muy simple, la idea en realidad es muy simple, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sientes esa tensión? ¿Cómo creas cosas que te llevan a creer, ver y sentir, verdad? Pero la premisa es muy simple, ¿verdad? Está eso, y probablemente es algo que donde hay hacia finales del año que estamos haciendo eso en Indonesia, ¿verdad? Eso es en Indonesia. Sí, Funciona bien porque es como una historia de casa embrujada. sí, es una casa embrujada. Y puede ser contenido, ya sabes, y luego realmente está en el guión. Así es, así es. Quiero decir, es muy diferente a, bueno, he estado trabajando en la serie como Perdido Man Malati, que es como el Motel Bates indonesio. Entras pero no sales y luego, ya sabes, la gente llega a la posada con problemas, ¿verdad? Tus peores pesadillas se manifiestan, ya sea que te sientas culpable por algo, que tengas miedo de algo, se manifiesta y aparece frente a ti y te mata. Así que he estado trabajando en eso, pero es muy más como lo que mencionaste, es como criaturas, es, ya sabes, hay momentos inquietantes y acabo de terminar el último, que es más de acción y slasher, pero estoy esperando poder entrar en algo que sea más como todavía inquietante, reflexivo, ya sabes, no solo quieres tener suspenso, ¿sabes? Y creo que esos son los que emocionan. Eso sigue siendo lo que realmente te gusta. Creo que es donde me siento más cómodo. O sea, si me pides hacer una comedia, sería como, ya sabes, o sea, acción y suspenso, eso es lo que amo, ¿sabes? Pero ya sabes, como cineastas creo que siempre tratamos de salir de nuestra zona de confort y probar algo un poco nuevo, pero como cineastas siempre nos da miedo, ¿verdad? Es como, ya sabes, estamos fuera de nuestra zona de confort. Podemos contar la historia en ese género y hacer que la gente se entretenga y contar esa historia. Sí, creo que debemos desafiarnos y buscar algo nuevo siempre, ¿no? Bien, antes de terminar contigo, ¿verdad? ¿Tienes algo que compartir con la audiencia? Como, ¿hay algo sobrenatural que realmente te asuste hasta hoy que te haya pasado? Puede ser de tu infancia o tal vez cuando estaban filmando o dirigiendo una película. Bueno, está bien. En la playa cerca de mi casa hay un camino que entra al bosque que tenemos que cruzar para subir a unas casas. Hay un árbol que básicamente junto al árbol hay una pequeña casa que construimos para un espíritu que vive en esa parte de la formación rocosa que tiende, si no está contento, tiende a deambular y es, ya sabes, así que cada vez que paso nunca creí realmente que, ya sabes, vería esa casita. Es como una mini casa hecha de madera y se está pudriendo en la esquina. Hacíamos ofrendas, pero con el tiempo lo olvidamos, ya sabes. Así que yo pasaba por ahí todo el tiempo en la noche y luego recuerdo que pasé y entonces todo se detuvo. Era como si estuviera en una burbuja. No podía escuchar nada, no podía oír el mar, no podía oír las hojas ni las ramas crujiendo. Miré hacia arriba y había una figura en el árbol, sentada en el árbol, mirándome hacia abajo. Pero solo ves esta figura oscura y la arena empezó a caer sobre mí, ¿verdad? Solo arena, como arena fina y podías escuchar cómo caía la arena, pero también podías sentir este frío. Y esta figura simplemente sentada y esta amenaza, este sentimiento horrible que esta cosa tenía sobre mí, después de un momento desapareció. Y luego cada vez que pasaba junto a ese árbol había como una sensación extraña. Luego le decía a mi equipo y personal, por favor arreglen la casa y vuelvan a poner las ofrendas, ¿saben? Y entonces empezamos a verlo menos. ¿Sentiste como todavía recuerdas la sensación de la arena y todo eso? Así que fue muy real. Sí, era como en cámara lenta tu tiempo. Ay, Dios mío. Y luego tú estás como en este vacío y miras hacia arriba y hay alguien viéndote. Ni siquiera puedes ver el rostro, pero puedes sentir esa oscuridad y luego la arena cayendo sobre ti. Y fue muy extraño. ¿De verdad tienes el tercer ojo? No creo tener un tercer ojo. Ni siquiera tengo un sentido. De hecho, dicen que no tengo ninguno.
Pero has visto la figura en el árbol. Pero si yo pude ver la figura, entonces debe ser bastante, bastante fuerte, ¿no? Sí, por eso la gente me dice, si pudiste verla, entonces esa cosa es real. Y por eso tuve que reconstruir la casita, sí. ¿Y tú, Eric, tienes alguna? No así. Pero ya sabes, eso de que te sientes como paralizado cuando estás a punto de dormir, le llaman algo así como cuaita, ¿sabes? Eso me pasó cuando era adolescente y fue realmente aterrador porque recuerdo que me desperté en medio de la noche y simplemente no podía moverme. Y estaba mirando el póster que tenía enfrente, que era un póster de James Dean. Y entonces empecé a escuchar el gruñido de un animal detrás de mí y en ese momento estaba realmente petrificado y seguía diciendo, Dios, por favor, sáqueme de esta situación, seré un buen chico, seré bueno, ¿sabes? Y ya sabes, después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron segundos, entonces salí de eso. Pero en ese momento, ya sabes, en realidad estaba leyendo muchos libros sobre proyección astral, que es cuando puedes sacar tu espíritu. Y estaba jugando un poco con cosas ocultas, leyendo y jugando con la ouija y cosas así. Pero yo sí siento que a veces también cuando tu estado de ánimo está bajo, Sí, entonces eres más vulnerable. sí, tienden más a eso. Y eso fue bastante aterrador en ese momento. Pero como digo, he estado en lugares antiguos, diferentes lugares. A veces cuando grabas debes tener cuidado y siempre respetar ese espacio, porque hay energía en todas partes. Sí, Pero sabes, también había una serie que estaba produciendo, también una serie de fantasmas. Y en uno de los episodios había una actriz que teníamos que era muy supersticiosa. Ella dice, por favor, dame un fu, como un amuleto para protegerla. Así que lo conseguimos, ella lo usó y muy tristemente después de que grabó su episodio, ¿verdad? Ella estaba teniendo todo tipo de percances, tropezaba, se caía y todo estaba realmente mal. Así que finalmente alguien tuvo que ir al templo para averiguar, ya sabes qué había pasado, ¿verdad? Y parecía que había una fecha y una hora en que ella ofendió algo y fue el día que le dispararon en el área de la morgue. Y ya sabes, esa cosa como de metal. Había un cadáver ahí antes que ella y luego, cuando se acostó sobre él, ese espíritu la siguió. Ay, Dios mío. Y entonces lo que tuvimos que hacer fue rezar para que esa cosa se fuera. Quiero decir, es bastante aterrador en el sentido de que la fecha y el momento coincidían justo cuando ella tenía que filmar en el lugar del ataúd. Sí. Espera, pero nadie sabía que anteriormente había un... Creo que pensaron que no había nadie, pero hace poco sí había algo. ¿Ves? Increíble. Ay, esto está súper espeluznante. Entonces cuando escuchas todo esto no está bien en cuanto al tiempo y es... Sí, en chino es Tianxi Dili Renhel, todo encaja. todo coincide. Ay, Dios mío, qué mala suerte. Pobrecita, tenía un fu, pero no la protegió. Luego, más tarde, una vez que dijimos adiós y quemaste los papeles, entonces ella estuvo bien, sí. sí. Bien, así que hemos escuchado muchas historias diferentes e interesantes tanto de Eric como de Mike. Así que nos gustaría agradecerles por tomarse el tiempo de venir a platicar y compartir historias con nosotros. Muchas gracias por recibirnos. Ha sido un verdadero placer. Sí, gracias. Gracias. Como saben, nuestros invitados legendarios han mencionado algunas películas. Diferentes películas. Adelante y véanlas, son realmente interesantes. ¿De acuerdo? Y una última cosa, recuerden ver también películas de terror locales. Apoyen lo local, ¿de acuerdo? Gracias. 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 Gracias por ver Holy Grounds de Espacio 0 Grados. Recuerda, Darle like, suscribirte y activar tus notificaciones. porque tú también lo harías. Y activa la campanita de notificaciones. Adiós.